Y ahora con mucha alegría estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al abogado, docente, investigador. Él es Juan Raúl Williman. Buen día, bienvenido, Juan Raúl. Buen día, Alejandro, ¿cómo andás? Bien, muy bien, con mucha alegría y mucho reconocimiento que te hayas hecho un lugar en tu agenda que está muy intensa. Ni hablar, porque uno de pronto pienso en tu caso y en la de muchos de los colegas, ¿no? De pronto justo se da una circunstancia en la que integrante del consultorio de la Universidad de la República, vinculado al caso de la denuncia de violación grupal, el caso ocurrido en el Cordón, vinculado al caso de Lola Chomnales, vinculado a Operación Océano, pero además, y hasta ahí tenemos largo y tendida, ya es larga y tendida la lista, me imagino que habrá un casi infinito número de otros asuntos menos mediáticos, menos presentes en la consideración pública, que de todos modos, si querés hacer bien tu trabajo, y me consta que formás parte de ese grupo, el de querer hacer bien las cosas en su trabajo, también te lleva mucho tiempo, mucha energía, mucho estudio, eh, mucha entrega, ¿no? Sí, tal cual. Fue una semana muy especial. Es verdad que hay un montón de trabajo que no tiene prensa, por suerte, si no sería una locura. Pero también es verdad que estos tres casos, dos del consultorio y uno de mi trabajo particular, convergieron ahí en un momento medio particular, porque se estaba terminando de alguna manera de tomar conocimiento del procesamiento del homicida en el caso de Lola Chomnalés, y en esos mismos días estábamos teniendo un problema de lo que nosotros creíamos era un incumplimiento por parte de la Fiscalía General del deber de protección e información de la víctima. O sea, medio que se juntó junto además con la culminación de la etapa de investigación de la Operación Océano. Parecía realmente una coincidencia muy grande que las tres cosas se dieran medio al mismo tiempo, y sí, hay veces que los tiempos no dan, el día tiene 24 horas, no es simple, pero bueno, es lo que vos decís, Alejandro, si uno hace las cosas con la mayor responsabilidad y rigor posible, tiene que buscarle la manera. Y bueno, pero podemos estar acá, en definitiva, 11 poquito, nos conectamos con todo gusto. Gracias, muy amable. Cuando yo anuncié que ibas a estar, yo dije, bueno, hablaremos de distintas cosas, pero seguramente de tres casos. Y mientras estaba diciendo lo que voy a repetir ahora, en mi cerebro se estaba armando la duda de lo que estaba diciendo en voz alta. Quiero decir, en tres casos, y esta era la frase textual más o menos, distintos, tres casos distintos, ¿verdad? Y en ese mismo momento yo me pregunté, en estos tres casos más conocidos, ¿verdad? Si de algún modo, a la corta o a la larga, en el fondo no dialogan entre sí, ¿verdad? Si no tienen asuntos en común más de lo que inicialmente podríamos esperar o suponer. Sí, yo creo que sí, Alejandro, está perfecto el razonamiento. Tienen un punto de conexión. Si bien uno refiere a mi actividad particular como abogado y otros dos refieren al consultorio, el que refiere a mi luchando por sus derechos como víctimas secundarias de un delito horroroso como es el homicidio de su hija, y es imposible desconectar esa lucha de esos papás por acceder a la información, porque la investigación no se archive, porque se siga trabajando, por lograr en algún día llegar a la verdad y en definitiva justicia, y eso es perfectamente trasladable y conectable con un montón de familias que están en el consultorio básicamente tratando de recorrer el mismo camino, de que efectivamente acceder a la justicia y eventualmente acceder aunque sea la oportunidad de que su caso se investigue, se trabaje y obtener un resultado. Estos papás esperaban hace 7 años y medio, porque está bien, vamos a aclarar esto ya que estamos. Es verdad, había una persona imputada, no, eso está clarísimo, había una persona imputada, lo que se le imputa en definitiva es encubrimiento, porque claramente estaba en el lugar de los hechos en ese momento cuando eso sucedió, pero también es verdad y es innegable que había en las pertenencias de Lola sangre de un masculino que no teníamos. Entonces era muy difícil conformarse o decir, bueno, ya está por tener a uno de los imputados que estuvo ahí. Mientras esa sangre estaba en las pertenencias de Lola y estaba mezclada con la sangre de ella, lo que daba cuenta de un claro enfrentamiento, nadie iba a poder estar tranquilo y todos teníamos que seguir trabajando, como lo hizo el juez de la causa, la Fiscalía, el Ministerio del Interior,
como lo hizo Natalia, la genetista ya famosa en su trabajo. O sea, era imposible quedarse solo con una respuesta parcial en ese caso. Y creo que esos papás tienen hay un reconocimiento especial a esos papás, porque nunca bajaron los brazos. Pese al dolor, siempre estuvieron reclamándonos a nosotros, que está muy bien, información, detalle, y reclamándole al sistema de administración de justicia respuestas. Bueno, hoy tenemos todos la alegría de tener una respuesta, pero no fue tan simple, ¿no? Hoy resulta, lo que no me quiero olvidar, estos papás se enfrentaron al Código del 80, donde los derechos de las víctimas casi no existían, ¿no? O sea, estaban mucho más limitados en su accionar. No es el sistema actual el que les tocó. Así que Y en vaya ese si habría conexión, vaya si habría conexión. Y en ese contexto, entonces, a mí me gustaría, aunque para vos implique llover sobre mojado, si tuvieras que resumir dónde estamos, dónde se encuentra hoy día la causa del asesinato de Lola Chondrales. Bueno, está en un punto de inflexión fundamental, está en el punto donde hay ya un imputado procesado que se le imputó encubrimiento, pero hoy hay una persona procesada con prisión a la que se le imputó en calidad de autor un homicidio muy especialmente agravado. Y esa persona es la persona que dejó su sangre en las... que la versión que plantea cuando declara es bien inverosímil. Su sangre mezclada, o sea, él tuvo que, la única explicación posible es que cuando metió la mano en la mochila, él trajera la sangre de las dos personas, o sea, la suya propia y además la de Lola. Y eso hace que cuando agarre las pertenencias, DNI, toalla, cuando saca la plata, etcétera, deje ahí los restos genéticos suyos y los de Lola, porque cuando se hace el examen se encuentran ambas sangres, la de una femenina, que es la víctima, que es Lola, y la de un masculino, que hasta hace muy poquitos días no sabíamos quién era. ¿Y eso qué significa? ¿Que terminó la investigación? No. Significa que, procesado con prisión que fue por este delito tan grave, hay que continuar la investigación hasta llegar a la etapa en que la fiscal pueda deducir acusación fiscal y pedirle la pena que corresponda. Con la salvedad que este delito es seguramente el ontológicamente más grave de todo el ordenamiento jurídico nacional y el que tiene la pena más alta, ¿no? Este delito tiene una pena que va de los 15 a los 30 años de prisión. Y en ese contexto, repito que voy a hacer preguntas que para Sí. vos... No, está perfecto. Bueno, ustedes están acostumbrados a esa lógica, así que no me disculpo más. ¿Por qué motivo? Bueno, parece ser muy claro que es inverosímil que estuviese la sangre de este individuo sin que esté, por decir lo mínimo, en la escena del crimen, ¿verdad? Hasta ahí voy bien. Claro. Sí. O sea, el relato es impresionante. Es una explicación que no es lógica, que no permite arribar a ninguna conclusión lógica. Recordémosle a la gente, ¿qué es lo que el imputado dice acerca de por qué aparece su sangre allí? Se cortó la mano trabajando, encontró la mochila, metió la mano y cuando sacó las cosas se volvió a abrir la herida, una herida en un dedo, y ahí dejó su sangre casualmente. Y ahí se mezcló automáticamente con la sangre de la víctima, que no sabe por qué estaba ahí y tampoco sabe por qué la mochila apareció enterrada a tantos metros, a tanta distancia de donde estaba el cuerpo. O sea, hay un montón de explicaciones que no da, y las que da realmente son inverosímiles. No hay muchas explicaciones para que su sangre se encuentre ahí. La única explicación posible es que tiene una participación directa, principal, del homicidio. Y uno puede suponer entonces que la sangre del victimario aparece porque lastimando a Lola, él también se lastima, podríamos ponerlo así. Y es la única explicación para que se encuentren mezcladas. Evidentemente, hubo una resistencia de la víctima, eso es algo que parece lógico de la autopsia, de los informes forenses, hay muchos, no solo el de Guido Berro, hay dos más, y evidentemente la escena, la situación y la autopsia da cuenta de un adolescente que se resistió con mucha fuerza, y bueno, parece lógico que el victimario también se haya lastimado, y esa es la única explicación. Él tiene un derecho a no autoincriminarse. Nadie le puede exigir a él que venga a decirnos la verdad, que sería realmente sanador, ¿no? O sea, estoy hablando del punto de vista más humano ya, ni jurídico.
¿no? Pero la verdad es que jurídicamente no le podemos exigir a él que venga a autoincriminarse y que nos cuente exactamente lo que pasó. Él tiene derecho a, no es que tenga derecho a mentir, pero bueno, al tener derecho a no autoincriminarse, puede darnos esa versión inverosímil a todos los operadores jurídicos que estamos ahí, juez, fiscal, yo creo que hasta la defensa le debe haber parecido inverosímil, pero bueno, en definitiva es lo que él dijo, lo que es muy difícil que esa versión logre hacer caer una prueba tan contundente como la prueba científica, ¿no? Que lo ubica en el lugar de los hechos y lo ubica de alguna manera enfrentándose con la víctima, ¿no? Y si bien, recién lo decías al pasar, ¿verdad? El caso de Natalia, la genetista, que se hizo muy conocida pues, mediáticamente en los últimos días, y sé que en la pregunta va a aparecer ella irremediablemente en la respuesta. ¿Por qué recién ahora el sistema se da cuenta que esa sangre, porque siempre ese dato estuvo, ¿no? Hay sangre de alguien más, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí hay una explicación para. En realidad lo que el Ministerio del Interior venía haciendo era generando un banco de ADN de las personas privadas de libertad. Creo que no es menor, esto tiene un costo, pero es importante porque al generar un banco de las personas de ADN de las personas que fueron privadas de libertad y terminan condenadas por delito, de alguna manera uno puede chequear con ese banco si mañana encuentra un resto de ADN en una escena de un crimen, por ejemplo. Lo que nosotros pedimos, lo que Jorge Barrera originalmente venía pidiendo, lo pedimos muchas veces, por eso me acuerdo de esta charla con Jorge muchas veces, de que en definitiva todos los viernes se chequeara entre las personas, que se chequeara con todas las personas que estaban privadas de libertad y que como todas las semanas entran personas al régimen lamentablemente al régimen penitenciario del INR, se chequeara todas las semanas con la sangre que estaba en las pertenencias de Lola. No sea cosa, pensábamos nosotros, y con Jorge Barrera siempre decíamos, los viernes es un día especial para nosotros, porque si se chequea los viernes, ¿quién nos dice a nosotros que no sea un viernes el que nos llamen que tenemos que salir corriendo para Rocha? Y salimos corriendo para Rocha, sí, fue un jueves en realidad que salimos corriendo para Rocha y no un viernes, porque ese chequeo nunca arrojó el match, o sea, la coincidencia 99%. Arrojó una coincidencia parcial y ahí está el trabajo de Natalia, ahí está el trabajo de la genetista, es decir, bueno, vamos a desmembrar este ADN, vamos a buscar otras coincidencias, y ese trabajo, no me quiero poner técnico en esa parte científica que no me corresponde, pero ese trabajo de desmembrar el ADN, de encontrar las coincidencias para línea paterna, después elegir la línea materna y tratar de ubicar, una vez ubicado, decir, bueno, este es medio hermano del imputado en definitiva, entonces este medio hermano tiene una mamá en común, entonces si tiene una mamá en común, entonces todo ese trabajo se hizo cuando estas ideas empezaron a fluir y a ocurrirse como una posibilidad. Y eso tiene que ver con el software que maneja el Ministerio del Interior, con la capacidad de la genetista de buscarle una vuelta a lo común, porque lo común sería chequear, coincide, no coincide, pero existiendo una coincidencia parcial, hay otro camino, y bueno, lo había, y vino de la mano de la ciencia, y no la ciencia jurídica, quiero decir, vino de la mano de la ciencia dura en este caso, ¿no? Pero en todo caso, la ciencia dura que facilita, en realidad, ¿qué cosa nueva ocurrió que explique la razón por la cual esta mano que da la ciencia dura, que le da a... Pero convengamos que se los da el sistema en su conjunto y a la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. ¿Por La qué capacidad, llega ahora y no 5 años atrás? Porque yo habría que preguntárselo a Natalia, pero yo lo que entendí es que esa tecnología ni siquiera existía. Que Natalia pudiera desmembrar el ADN, separarlo, para ver dónde está la coincidencia, dividirlo de tal manera de ir por la línea paterna, por la línea materna, tiene que ver también con el avance de la tecnología. Y tiene que ver también con una muy proactiva investigación que dijo, ¿qué pasa si tomamos este camino? Sí. ¿Lo tomamos? ¿Trabajamos esto? Porque también podemos naufragar, pero cuando uno decide avanzar en alguna investigación, muchas veces se frustra porque cree que esta es la posibilidad o cree que es la otra. Por eso yo decía originalmente nosotros creíamos, bueno, algún día va a existir la coincidencia y nos vamos a encontrar con el resultado, pero la verdad es que el tiempo pasaba y ese esperado resultado no venía. Y la verdad que no dejaba de ser frustrante, aún con una persona procesada,
nosotros también sabíamos que la persona que había dejado su sangre ahí no la teníamos. Entonces, esa es la capacidad del investigador, donde está la criminalística, ¿no? De pararse en un lugar complejo, abrir la cabeza, pensar de otra manera, pensar fuera de la caja, dice el dicho, ¿no? Y decir, bueno, capaz que hay que ir por otro lado y empezar a buscar. Y eso creo que tiene un mérito inmenso. También es verdad que el mérito es de encontrar la mochila, porque, a ver, sin mochila no había posibilidad de dar con la persona. Eso es una realidad también. Convengamos que si uno se plantea en un escenario donde la mochila no aparece nunca, es difícil, se vuelve difícil, y no sería ni la primera ni la última vez delito quedar impune. Y no porque existan delitos perfectos, sino porque no es tan fácil recolectar las evidencias. Y nadie está diciendo que lo que pasó no pasó, lo que pasó pasó. El tema es si logré recolectar las evidencias, ¿no? Y ahí creo que salió en varios medios, ¿no? Pero ahí hubo un trabajo también hay mucha gente que colaboró, pero me acuerdo de Marcelo Quistapache con sus dibujos tratando de ubicar dónde estaba el cuerpo, dónde podía estar la mochila. O sea, Y ese esto creo aporte que de Jorge, Quitapache dialoga en ¿sí? algo con lo hasta Con ahora Jorge, sabido. sí, con Jorge directamente en su momento. No, 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 no. Hago la pregunta más directa. Sí. Aquellas cosas que Quitapache dijo en su momento que veía o percibía, no sé cuál es el término más adecuado, ¿coinciden con lo que después se fue descubriendo o no necesariamente? Mira, yo no me acuerdo exactamente todo lo que dijo, porque puede que algunas coincidan, otras no coincidan. Lo que no me voy a olvidar es que él dijo que en la mochila, dijo dos cosas que son bastante increíbles. Dijo que en la mochila estaba la sangre del homicida y que esa mochila iba a ser determinante para aclarar el caso, y que el caso se iba a aclarar. Y esto lo dijo hace como 4 años. Yo una vez pensé, Marcelo, bueno, ojalá tengas razón, porque no es una cosa, eso parecía más una manifestación de Sí, deseo sí. que una percepción. En la manifestación de deseo todos podíamos decir, sí, yo creo que el caso se va a aclarar. Con Jorge siempre decíamos, bueno, la fe es el último que se pierde, por algo se investiga, se mantiene viva la investigación, se pelea porque se hagan los chequeos, por tener la información, por transmitirle la información a los padres. Cuando no se hallaba la respuesta, como mínimo lo que había que lograr, que es un derecho fundamental de las víctimas, era informarles el estado de la causa. Diego, Adriana, ¿sabes qué? Fuimos con Jorge, nos juntamos con el fiscal, nos juntamos con el ministro, fuimos al expediente, hablamos con la fiscal, están haciendo los chequeos, hay línea de investigación, quédense tranquilos. Por supuesto que no era la mejor respuesta, está aclarado, pero era una respuesta, porque el derecho a la información para una víctima es un derecho fundamental, que nunca estuvo tan claro como ahora, menos en el sistema inquisitivo del 80. Ahora Bien. creo yo que está bastante más claro. Esto último se conecta bien con el otro tema que quiero hablar contigo, que tiene que ver con la denuncia en el cordón de la violación grupal y cómo dialoga el sistema con la víctima. Pero antes de ir ahí, me gustaría un poco para cerrar por hoy el caso Lola. Bueno, lo primero y principal, que estamos ante una noticia buena, Sí, porque ante la peor de sí, sí. hay otra que empeora lo malo y que tiene que ver con la impunidad. Y Sí, por claro. eso por eso quienes desde hace muchos años vivimos la impunidad siempre como una mala noticia, ni hablar cuando el crimen es cometido por el Estado, sentimos que eso genera alivio no solo en los familiares más cercanos, desde ese lugar también se puede decir que todos somos familiares de Lola, ¿verdad? Sino que también a todos nosotros desde la perspectiva comunitaria. Sobre este asunto, dos temas, dos perspectivas quiero abordar contigo. Primero, ¿estaríamos en condiciones de cerrar el caso en el entendido de que fueron entonces dos las personas que, yo lo digo así, vos le encontrás el justo medio, provocaron la muerte de Lola o no necesariamente está cerrado desde ese lugar? Y la segunda cosa que quiero preguntarte, que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, es, hace muy poco, algunos días antes que se encontrara, digamos, este dato acerca del segundo inculpado y por lo tanto colocándolo en la escena del crimen, hubo un encuentro, uno más, de los papás de Lola, que vinieron al Uruguay, que se manifestaron públicamente, que expresaron una carta,
que hacían reconocimientos bien explícitos, pero también críticas bien explícitas, Sí, y a los pocos días nos encontramos con la buena noticia. Bueno, me parece que tenemos derecho a saber si fue necesario, él lo utilizo en nuestros términos, no sí, son los claro. adecuados, pero son entendibles, si fue necesario una vez más del pataleo de los papás para llegar a esta buena conclusión. Esa es una, y la otra, si en definitiva el caso está cerrado. Sí, la primera. Bueno, pareciera que sí. Falta investigar, falta determinar qué hizo cada uno. Vamos a ver si vuelven a aclarar qué es lo que dicen. Pero en principio pareciera, o nos podemos tener la tranquilidad de que dos personas que estuvieron claramente en la escena del crimen hoy están imputadas. Claro, yo no puedo asegurar nada porque la investigación, ahora ya no en presumario, sino en etapa de sumario, sigue y el juez va a seguir trabajando con la policía. Entonces yo no le quiero decir, no puedo decir formalmente que está cerrada, pero la convicción de haber dado con la persona que dejó ahí su sangre es muy, muy importante, es muy importante. Yo creo que la investigación va a seguir, pero ya partimos de un punto muy distinto y creo que todo el trabajo que sigue haciendo la policía y el juez y la fiscalía va a ser muy útil para ir cerrando determinados aspectos, pero el aspecto principal parece haber llegado a un punto, ¿no?, de satisfacción, por lo menos probatoria, y de participación delictual también, porque en definitiva hoy hay dos personas imputadas, veremos los resultados. Por eso no me quiero adelantar ni a lo que va a decir el juez, ni a la investigación que seguramente terminará de completar. Por eso no te quisiera contestar, Alejandro, se cerró, porque sé que están trabajando y está En todo correcto. caso, teniendo en claro esa advertencia pertinente que estás haciendo, y Sí, sin llegar a pisar la zona del morbo frívolo, sí. podríamos narrar cómo es que muere Lola, quiero decir, a la adolescente Hoy argentina. hoy los móviles que se manejan es primero para robarla. Por eso es un homicidio muy especialmente agravado del artículo 312, número 4, porque es cuando la persona da muerte a otra para cometer otro delito, o para asegurarse el resultado de ese otro delito, o para asegurarse su impunidad respecto de ese otro delito. En principio, el móvil que no está clarísimo es la sustracción de las pertenencias de Lola, porque de hecho eso sí lo confiesa claramente, que se llevó el dinero que tenía Lola en la mochila, habló con absoluta precisión del monto de dinero que se llevó, habló con absoluta precisión de las pertenencias que estaban ahí adentro, ¿Quién las admite relató. eso? ¿Cuál de los ¿Cómo? dos? ¿Cuál de los dos individuos admite eso? El último admite haber metido, el que dejó la sangre en la mochila, claramente, admite haber metido la mano en la mochila, admite haber sustraído 2.000 pesos, admite, pero con detalle. Incluso Pero indica que había. según esa narración, Lola estaba allí con la, digamos, con la No, no, mochila. no, él no tiene, no, según esa narración, él no tiene nada que ver. Es solo, su contacto es solo con la mochila y con la mano cortada. Esa es su narración. Y no tiene ni idea por qué aparece enterrada, porque él no la enterró. No, bueno, inverosímil, pero en los hechos, el apoderamiento de las pertenencias de Lola, ya está claro. La pregunta, Alejandro, es si la resistencia de la víctima, que también surge de muchas de las pruebas del expediente y de las autopsias sin duda, no puede dar cuenta de alguna otra intencionalidad, aparte de quedarse con sus pertenencias. Y es una pregunta que todos nos hacemos en realidad. Porque la resistencia de una víctima, porque es difícil, pero yo creo que en general, aún por más joven que uno sea, a que se queden con tus pertenencias, en general la gente no se resiste porque el instinto hace que uno preserve su integridad. Entonces cuando te dicen, le das todo, el celular, la plata, todo, bueno, son cosas materiales, se recuperarán, ¿me explico? Entonces yo no puedo afirmar nada, pero sí me llama mucho la atención la resistencia de la víctima. La resistencia que opuso la víctima puede dar cuenta de alguna otra intencionalidad, además de quedarse con sus pertenencias, ¿no? Entendido. ¿Y la acción en sí misma fue protagonizada por los dos individuos simultáneamente? ¿Eso podría confirmarse?
Bueno, eso es lo que tiene que investigar, eso es lo que tienen que terminar de investigarse, ¿no? Ahora hay que analizar el grado de participación, sobre todo de este último, porque perfectamente, eventualmente sí, el otro puede ser un encubridor, que no haya ha hecho más que estar ahí, encubrir, y no ayudar, ¿no? Pero bueno, no es poca cosa. Moralmente es muy reprochable, pero bueno, jurídicamente el encubridor obviamente lleva menos responsabilidad que el autor del homicidio. Pero eso es lo que tiene que seguir investigando el juez claramente. O sea, tiene que avanzar a ese estado de situación para poder tomar una decisión fundada respecto a la responsabilidad penal que le va a caber a cada uno. Es decir, Eso es que lo que tiene que decir. en este momento la causa, ¿dónde está parada? Está parada Exactamente en este en el momento. sistema anterior, después que se procesa con prisión a una persona, termina el presumario y se pasa a una etapa sumarial donde hay que completar la prueba. O sea, está en etapa de completarse la prueba, para decirlo en términos más coloquiales. Sigue siendo una etapa probatoria donde se complementa la prueba y donde eventualmente el fiscal, cuando deduce acusación fiscal, si bien ahí no ofrece prueba, la defensa, al contestar la acusación fiscal, puede otra vez ofrecer prueba. Y de hecho, previo a eso hay una etapa de ampliación sumarial donde tanto fiscal como defensa podrían proponer pruebas también si quisieran. O sea que están en una etapa probatoria claramente para completar las probanzas y que la decisión judicial sea lo más fundada posible, que es lo que se busca en este caso el sistema, aún en el sistema inquisitivo anterior. Y hablando del sistema, la acción notoria de los papás, el rol que han Sí, jugado. iba a esa otra respuesta porque le hiciste clara, fue bastante llamativo, ¿no? Los tiempos en que los papás de Lola vienen a Montevideo a reunirse. Bueno, en realidad yo te voy a decir que ellos vienen siempre. A veces tienen más prensa y a veces tienen menos prensa. A veces no se entera nadie, a veces se entera todo el mundo. Ah, Pasar esa vez desapercibidos porque pero no están de en este ánimo. caso hubo una carta, ¿te acuerdas, no? No, Todo en este aquello. caso, su propia voluntad fue no pasar desapercibidos, como lo hicieron muchas veces, y una vez más indicar que están presentes, que le siguen reclamando justicia al Estado uruguayo, que le siguen reclamando al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, que se trabaje y que se continúe con el trabajo. Por supuesto, también venían a recibir información de primera mano que es su derecho fundamental, y eso lo hacían, lo habían hecho. Lo que no podíamos saber es que esas líneas de investigación que estaban recontra reservadas, por suerte, estaban recontra reservadas, iban a arrojar sus frutos a los pocos días de esa reunión. Eso sí fue porque ellos han venido muchas veces a reclamar esto y no estábamos tan cerca. Tal vez es verdad, vinieron cerca de que estas líneas de investigación estaban avanzando. De hecho, nosotros seguimos con reuniones, con Jorge fuimos a una reunión unos días antes, con Jorge Herrera fuimos unos días antes otra vez a hablar con la fiscal, y sabíamos que inminentemente íbamos a tener noticias. Bueno, las tuvimos. Ese jueves nos llamaron temprano y hubo que salir volando para Rocha, esa es la verdad. Bien. Entonces descartamos en este contexto que haya sido, bueno, ya que están tan presentes los papás, ya que son tan... Lo descartamos parcialmente. Si una víctima está atrás de su causa, reclamando, No, 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 pidiéndole a claro. sus abogados que aboguen, no es lo mismo para nada. O sea, la lucha de sus papás es importantísima. Yo te diría que en materia de derechos de las víctimas y reclamación del ejercicio de los derechos de las víctimas en el proceso penal, son dos papás muy especiales que creo que nos marcan un camino, y cuando uno reclama por los derechos de las víctimas en cuanto a la participación del proceso, el derecho a ser informados, el derecho a que se facilite su participación, etcétera, no son cualquier papá, ¿no? Me hacen acordar también a Graciela Barrera y Hugo Novo, que tanto Graciela Barrera como Hugo son también fundadores de Favide, como puede ser María Luisa Martínez, que hoy es la presidenta, que también habían perdido a sus hijos en hechos muy trágicos. Y bueno, en el caso de Graciela Barrera esperó 10 años, pero nunca paró. O sea, no son papás que son un ejemplo de transformar su dolor en herramientas sociales útiles, que haga que los demás no tengan que pasar por esto, o por lo menos pasar, capaz que tienen que pasar, pero en mejores condiciones que las que ellos pasaron. En todo caso, Juan Raúl, acá quedan claros dos asuntos que lucen
complementarios y en alguna medida contradictorios. Y acá necesito que me ayude, Juan, para poder expresar lo que no sé si tendré la capacidad para hacerlo. Por un lado, es innegable, por lo que acabas de decir, igual quiero hacer una precisión. Yo no decía que no hubiera incidido potencialmente la actitud de esos papás, sino que lo que sí se descarta es que, como vinieron con una carta la última vez, vamos a decir, lo estoy grosereando mal, ¿no? Vamos a decirle quién fue el asesino para así, vamos a poner las pilas y vamos a encontrar el asesino, ¿no? Una cosa así, de ese tipo. No, la investigación venía ya hace unos meses. Pero también es cierto, vos lo decís, que no es lo mismo un marco familiar de contactos, de afectos, de la sociedad en definitiva, de parte de la sociedad en definitiva, atenta a un acontecimiento que averigua, reclama, exige, pide información, datos, es decir, que no deja literalmente morir las causas. Eso es indudable que no es lo mismo. Y eso habla bien de la gente, pero permitime desde algún otro lugar que esa posibilidad no todo el mundo la tiene, porque no todo es material, emocionales, subjetivas, porque también tenés que seguir sosteniendo un montón enorme de cosas a tu alrededor, y hay veces que dejás correr el agua, o acaso eso no ocurre también muy a menudo. Y la pregunta es, ¿no deja de ser injusto que si alguien no tiene esa fuerza, si alguien no tiene esa convicción, que si alguien no tenga la fortaleza, estemos con mayores chances de vivir en un escenario de impunidad? ¿O me equivoco? No te equivocás. En realidad, si bien los papás son un ejemplo de fortaleza y de transformar ese dolor en energía para llegar a la verdad, no todo el mundo tiene por qué tener esas posibilidades, ni emocionales, primero, porque si las herramientas emocionales no te lo permiten, ni el contexto socioeconómico, familiar, que te permita dedicarle la energía que esto requiere y la energía que estos papás le dedicaron. Que todas las víctimas del delito tengan la respuesta que el Estado se comprometió a darles, sea que se hizo la investigación más diligentemente posible y no se arribó a un resultado, o sea que se hizo la investigación lo más diligente posible y se arribó a un resultado. La respuesta siempre tiene que estar, la información siempre tiene que estar, y estoy de acuerdo contigo, y claramente es una injusticia, sí, claramente. Bien. Vamos a una brevísima pausa porque justamente esto último creo que dialoga bien con un título, cito la diaria del día 17, defensa de la víctima del caso de la violación en Cordón, asegura que la actuación del fiscal, lejos de facilitar su participación, la aterroriza. ¿Hablamos sobre esto luego de la pausa, Juan Raúl? Claro, no hay problema. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con el doctor Juan Raúl Williman, estamos en el 98.7, para el este del país 92.5 FM Cielo y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que como siempre pedimos que, bueno, se sumen, si lo están viendo marquen con el dedito para arriba me gusta y que si no se han suscrito que lo hagan, estamos recibiéndoles con los brazos abiertos. Ya venimos. Último tramo de La Mañana en Camino, último tramo de la charla, siempre es muy grato, siempre es muy bueno conversar con Juan Raúl Williman, porque me parece que no solo hablamos de cosas que al público, por distintas razones, le interesan o que ha ganado la atención mediática y por ende del público, o del público y por ende la mediática, nunca lo terminaremos de saber del todo, pero que también me parece dialogan bien con el sistema del que formamos parte, ¿verdad? Y del que somos en alguna medida víctimas y en el que hacedores. Entonces, yo siento que las buenas noticias nunca nos son ajenas y las malas noticias nunca nos son ajenas tampoco. Bueno, en fin, estamos conversando con Juan Raúl Williman y quedó planteado antes de la pausa otro de los asuntos, en este caso al que accediste por integrar el consultorio, ¿no es cierto? Me refiero al caso de la denunciación grupal en el Cordón, ¿verdad, Juan Raúl? Sí, es así, ese no es un caso particular, ese es un caso de consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de DAR, que en convenio con AFAVIDA y con el Ministerio del Interior presta este servicio
que intenta democratizar el acceso a la justicia, que intenta viabilizar el acceso a la justicia de víctimas claramente más vulnerables, ¿no? Vulnerabilidades distintas, sea por falta de recursos económicos para pagar un abogado, y a veces se cruza con otro tipo de vulnerabilidades propias de que sean tal vez víctimas menores de edad o eventualmente víctimas de delitos sexuales, no sé, distintas situaciones. Lo que intenta el consultorio claramente es un intento que claramente, no digo que con esto alcance, todo lo contrario, digo que es un intento de acceso a la justicia de las personas con menor vulnerabilidad. Digo esto porque el consultorio jurídico, en este caso es esta parte penal, pero nuestro consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR viene hace muchísimos años asegurando el acceso a la justicia de muchísimas personas sin recursos en todas las materias, ¿no? Civil, laboral, familia, sobre todo, ¿no? En todos los consultorios que hay, un montón de compañeros docentes trabajando con cientos de carpetas, esas son cientos de carpetas también, y a los alumnos comprometidos trabajando en esas carpetas, que ustedes me dirán, sí, están comprometidos porque tienen que aprobar el curso. Sí, es verdad, tienen que aprobar el curso, eso implica un compromiso, pero por suerte yo siempre veo alumnos que tienen un compromiso que va más allá de aprobar el curso, o sea, que se involucran con su trabajo bastante más allá del solo hecho de cuál es la nota que voy a obtener al final del día en el consultorio. En el consultorio en el que a mí me toca trabajar, es tan así, siempre esto lo comento con la doctora Soledad Suárez, que es una de mis adjuntas, porque lo comentamos porque nos llama la atención, es tan así que muchos de los estudiantes se reciben y se quedan colaborando comprometidos con este acceso a la justicia para los que menos tienen, ¿no? Entonces sí, la verdad que ese caso llega ahí puntualmente y nos pasa algo particular que nosotros nos sentimos en la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía General. Primera aclaración, la Fiscalía tiene un principio de unidad de acción, la Fiscalía es una sola. Todas las personas que actúen, todos los fiscales actúan en definitiva representando a la Fiscalía General. Y la Fiscalía General tiene una obligación para con las víctimas, que es de cuidado, de protección. Estabas leyendo una nota en la diaria, creo, que ponían la obligación de facilitar el acceso y facilitar la participación en el proceso. Y lo que nos pasó a nosotros es que nosotros notamos, y Soledad, que está en contacto permanente con la víctima, no solo notamos nosotros, fue la víctima la que también nos reclamó, y con todo derecho se sintió que no estaba siendo cuidada, nos reclamó que ese deber de protección, ese deber de brindar información, ese deber de facilitar su participación en el proceso, no estaba siendo cumplido por Fiscalía. Y bueno, básicamente nosotros salimos a comunicar eso. Y quiero aclarar esto porque no tiene nada que ver con la sustitución de la medida cautelar, que capaz que procede. De hecho, el fiscal, si quiere pedir una sustitución de una medida cautelar, tiene derecho a hacerlo, puede hacer. En general lo hace la defensa, y lo hace la defensa de los imputados y no el fiscal. Pero bueno, no importa. Más allá de que en general sea la defensa el que pide la sustitución de la medida, la puede pedir el fiscal también, así como pide la prisión preventiva, puede pedir la sustitución de la medida, y tendrá que ir en una audiencia a explicar las razones de por qué las razones cautelares que justificaban esta medida hoy no están. Y la gente nos preguntaba por ese punto, y yo siempre contesté que ese punto no es el punto de discusión, porque eso es algo que a nosotros nos pasa todos los días, vamos a audiencia, y que la víctima cuando vas en ese aspecto, eso es un tercero coadyuvante de la Fiscalía. De hecho, nos llegó ya la solicitud que hizo el fiscal para una audiencia para sustituir la medida, y yo creo que eso va a terminar ocurriendo porque la víctima, el código le da un montón de facultades, pero no tantas. La víctima no puede por sí sola sostener una solicitud de prisión preventiva. Si la Fiscalía no lo solicita, no creo que el juez, bueno, la defensa no se va a oponer, no creo que el juez tenga mayor camino. Nosotros estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del deber de informar, de proteger, que es previo. Y que seguramente esto no hubiera pasado, por ejemplo, esta polémica puntual respecto a este caso no se hubiera dado si previo a tomar esa decisión el fiscal se hubiera comunicado con la víctima y con sus abogados y les hubiera manifestado, miren, estoy estudiando su carpeta, les quiero informar que de lo que yo tengo delante, tengo tal o cual posición, que en realidad todavía no la sabemos porque no tengo una información, pero tengo tal o cual posición, voy a pedir tal cosa, voy a pedir tal otra, la víctima se le informa de forma directa,
y bueno, y se cumple con lo que la ley dispone que se cumpla. Ese es el punto y no otro. De hecho, no es el punto de la sustitución de la medida cautelar. La sustitución de la medida cautelar es, bueno, una consecuencia más. El tema es que además la medida cautelar que se basa en razones cautelares, una de las razones cautelares que se analizan es la seguridad de la víctima. Y bueno, yo pregunto, y si ese punto no se habla con la víctima, con quién se habla? La Bien. seguridad de la víctima se habla con la víctima. Dos cosas quiero decir a propósito de lo que decís. Primero, que me parece, no es la primera vez que lo haces, porque te he visto y escuchado en otros sitios, me parece una vez más oportuno y claro la posición. La observación que ustedes están haciendo no es por la decisión de la Fiscalía. Bueno, Para pará, nada. está bien, vos insistís en la Fiscalía, pero es una decisión tomada por el fiscal Iglesias, ¿no es cierto? Correcto. Bien. Sí, es correcto. Ustedes no están haciendo hincapié en la decisión. Es una decisión que vos decís, en todo caso, podrá ser discutida. Es probable que vos tengas una idea al respecto. Lo que vos estás señalando son dos cosas. Una, que si bien puede hacer el fiscal lo que terminó, yo decirlo curioso, esto de pedir escarcelación o prisión domiciliaria, es decir, condiciones más favorables para los presuntos victimarios, en general, esto yo creo que lo hemos aprendido hasta en la película, en general eso es algo que reclama la propia defensa del o los individuos, ¿no es cierto? Eso es así. La lógica, no, la diaria nos lleva a ese lugar y no al otro. Eso Esto seguro. luce como algo, por decir lo mínimo, excepcional, que quien se preocupe de esa situación sea el fiscal y no los propios abogados, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, claro. Eventualmente lo habitual es que es la defensa del imputado que solicita la sustitución de la medida, explica por qué los riesgos procesales que la justificaron ya no existen, y ahí es que es revisado. Y muchas veces la defensa tiene razón, los riesgos procesales ya no existen y corresponde la sustitución de la medida. Eso es Lo que, habitual. lo que sí también es un poco difícil digamos, de aceptar sin, por lo menos como estábamos en el aula, levantar la mano al profesor y hacerle una pregunta acerca de algo que uno no entiende, es ¿por qué el fiscal tomaría esta decisión? Que repito, no es habitual que la tomen los fiscales, que sea iniciativa de los fiscales, sino de las respectivas defensas, lo haga en el entendido del peso que esto tiene, incluso del peso mediático que sin emitir opinión ha contribuido también a engrosar el propio fiscal, hasta ahí también estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo, claramente. cómo no le nace, cómo no le surge, cómo no se pregunta, che, esto debería informárselo la víctima, no para pedir consulta, no para pedir opinión, mucho menos para pedir permiso, pero sí, siendo fiel a la esencia del nuevo código, del rol que las víctimas juegan, de la importancia que las víctimas juegan, mira vos con el antiguo código, la importancia que ha jugado la familia de Lola, decirle, mirá, hemos tomado, entiendo que esta situación es justa para los posibles perpetradores del crimen, que estén en una prisión común, digamos, voy a tomar esta decisión, pero usted en su condición de víctima o de probable víctima o potencial víctima, quédese tranquila que usted no se va a ver perjudicada ni en su seguridad, ni en la marcha de la investigación, ni en las pericias correspondientes. Siento la obligación moral de que usted sea la primera y no el periodista tal o cual, usted sea la primera en enterarse. Sí. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa, comparto 100%. Es por ahí y no por la eventual sustitución de la medida. Es porque esa información a la víctima no le debió llegar nunca por los medios de comunicación masiva. Esa Y cuando el información le fiscal debió dice, llegar. yo no lo hice porque no estoy obligado, y a mí nadie me tiene que decir a quién le tengo que informar primero, y si en todo caso alguien pretende hacerlo, está No, pero metiéndose en la no, independencia técnica. no, eso no es lo que dice el código. La independencia técnica refiere a la, y yo le decía ayer en un programa de tele que la independencia técnica es casi un hecho de la naturaleza, porque el jerarca no va a ir a ver todos los casos de cada uno, o sea que al final del día, Langón decía, no hay que preocuparse por la independencia técnica porque es un hecho de la naturaleza. Es como que yo me preocupara por tratar de ir a todas las audiencias del consultorio, no, yo puedo dar reglas en esa audiencia, va a tomar sus propias decisiones, o sería pretender tener magia para estar
en las 12 audiencias que hay en la semana y tomar decisiones por ellos. No, eso no va a ser así. La verdad es que la independencia técnica es casi un hecho natural. Pero la independencia técnica tiene una contracara, que es la responsabilidad, y tiene otra contracara, que es el principio de unidad de acción que rige a la Fiscalía. Por eso yo hablaba de la Fiscalía como una sola. Y previo a que cada fiscal actúe en el caso concreto, tiene un marco normativo, la ley, la Constitución, las instrucciones generales que le dice cómo actuar. Y si la ley le impone la obligación de informar a la víctima, de cuidarla, de protegerla, de no revictimizarla, de facilitar su acceso al proceso, si es la ley que le impone eso, el fiscal no puede decir a mí no me importa la ley, yo le informo primero a quien quiero. No, porque entonces ¿para qué redactamos el artículo 45 del propio Código del Proceso Penal? ¿Para qué redactamos el artículo 48 del propio Código del Proceso Penal? ¿Para qué se establece en la propia Ley Orgánica de Fiscalía esa obligación? ¿Para qué se establece en la Instrucción General, por ejemplo, la número 8, que habla justamente de algunos pedidos sin anuencia de la víctima? ¿Para qué hay un montón de instrucciones generales, leyes, convenios internacionales? ¿Para qué hay una unidad de víctimas y testigos que justamente trata de asistir a la víctima y contenerla e informarla? No creo que el derecho que él tiene, no es innegable, de participar en todos los programas que quiera, de dar su posición, porque ese derecho lo tiene el derecho a la libertad de expresión, de asociación, todo eso está claro, lo tiene, nadie lo desconoce, pero no es razonable y no es apegado a lo que está regulado que la víctima se entere de la información por un medio de prensa y no por la información. Para. Entonces vos me estás diciendo, Juan Raúl, porque yo lo había entendido desde el punto de vista del sentido común y del espíritu del no nuevo es solo código, sentido común, la víctima. No, es normativo. Es normativo. Mira, yo te voy a leer, me voy a tomar el Es atrevimiento, decir, 2 minutos te voy a robar. porque lo quiero entender. Sí, adelante. Yo te voy a robar 2 minutos, ¿no? Podría elegir varios artículos, pero el artículo 48 del Código del Proceso Penal dice: información y protección a las víctimas. Durante todo el proceso es deber de los fiscales. Esa es una norma imperativa, no es una elección. No dice el fiscal podrá, dice es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos. Es su deber. Sigue. Y acá creo que es más dura la norma. Dice, los fiscales están obligados, no hay ninguna elección acá, los fiscales están obligados a realizar, entre otras, las siguientes actividades a favor de la víctima. Y dice, entregarle información acerca del curso y del resultado del procedimiento, de sus derechos y de las actividades que debe realizar para ejercerlos. Ordenar por sí mismo, o por su caso el tribunal, todas las medidas destinadas a su protección, a la de sus familiares, para evitar probables hostigamientos, amenazas, agresiones, informarles sobre su eventual derecho de indemnización. Y dice todavía, si la víctima designó abogado, el Ministerio Público estará, y otra vez la palabra, obligado a realizar también a su respecto la actividad señalada en el integral anterior, es decir, o a la víctima o a su abogado. Y acá las palabras son deberá, están obligados, no es una, más allá que es una de sentido común, comparto contigo, ¿no? Yo podría decir, es de sentido común, es deseable que le preste la información, etc. Pero solo con un artículo nos podemos dar cuenta que no se trata de una cuestión de sentido común, se trata de una cuestión normativa, de una obligación que la ley impuso sobre la espalda de Fiscalía. Le dijo, esta es tu obligación para con las víctimas. Así que entonces, es algo más que sentido común. Bueno, entonces no tengo más nada que agregar. En todo caso, la siguiente pregunta. Si yo, víctima o abogado en representación de la víctima, advierto una violación tan palmaria, tan evidente, tan a contrapelo del interés de la víctima, especialmente reforzado en el nuevo código, insisto en eso, no puede generar en mí la legítima duda acerca de hacer, en donde sea, a quien sea y como sea, no tengo idea cómo funciona esto, un reclamo acerca de la gestión de este funcionario judicial? Sí, bueno, la víctima, de hecho,
hizo su reclamo y no tiene tampoco grandes herramientas, porque seamos honestos, así como no va a oponerse a la sustitución de la medida cautelar, respecto a más que a poner en conocimiento del fiscal general esta situación. Es lo que tiene. Los que tienen que responder son las instituciones, los que tienen que ver qué hacen son las instituciones. La víctima está mucho mejor que en el Código del 80, pero tampoco creo que tiene grandes herramientas. Las herramientas que tiene son las que surgen del código. Y ¿Quién frente tiene a las el herramientas no cumplimiento entonces? del sistema, eso es una decisión de fiscalía. Lo que podemos hacer fue lo que hizo el consultorio, fue decirle al fiscal general, a la fiscalía, miren, en este caso no se está cumpliendo con los deberes de protección, información y cuidado de la víctima. El que tiene que responder es el sistema. Nosotros como consultorio respondimos, escuchamos a la víctima, le dijimos, tenés razón, esto no está bien, pongámoslo en conocimiento de... Vuelvo a reiterar, la fiscalía, por más que actúa la Fiscalía Penal Letrada de Tartatur, es una sola. ¿Sobre quién recae esta obligación? Sobre el organismo Fiscalía General de la Nación. La respuesta tiene que venir de la propia institución. ¿Y cuál puede ser la respuesta de la No, institución? no lo sé, eso es algo que tendría que resolver la institución. Nosotros llegamos hasta donde nos dan las herramientas y vos dirás, Cuando, bueno, no son muchas, pero son las que cuando tenemos. ante este reclamo de la víctima primero, de su defensa después, incluso alguna observación, por lo que entiendo, medianamente pública que hizo la propia fiscalía, se argumenta, lo ha hecho el fiscal en cuestión y muchos que se han alineado con él, etcétera, señalan, este es el lobby de las organizaciones feministas, de la ideología de género, que logran que lo has escuchado igual que yo muchas Sí, veces. pero a mí ¿Pero no, qué dices? ese saco a mí no, yo ese saco no me lo pongo para nada, ese no es mi saco porque no es un tema ni ideológico, ni de lobby. A ver, lo que nosotros tratamos de hacer es de cumplir con nuestra responsabilidad. Y vamos a ponerlo en términos bien concretos. Viene una asociación como Afavide hace ya más de 4 años, es decir, necesitamos respuesta en este sentido. Golpea las puertas del Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior le dice, tiene razón Afavide, hay que conseguir los rubros para que las víctimas del litio tengan asistencia. Viene a golpear la puerta de la Universidad de la República, le dice, necesitamos esta asistencia. La Universidad de la República dice, tienen razón, tiene que ver con el acceso a la justicia, vamos a hacer un convenio. Se sientan en una mesa nada más y nada menos que el Ministerio del Interior, Afavide y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Llegan a este convenio que nos obliga a asistir a las víctimas del delito de bajos recursos. El consultorio no tiene ningún tema, ni ideológico, ni filosófico, ni moral, tiene un tema normativo, tiene que cumplir su rol. Y nosotros no queremos, o por lo menos intentamos, no es tan fácil, pero vamos a intentar siempre que no haya diferencias, esta diferencia de las que hablamos. No, este tiene abogado particular, tiene una buena defensa, no, esta le atiende el consultorio, seguro lo atienden así nomás. Bueno, no es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es trabajar con el mayor rigor y responsabilidad posible, y el consultorio hace su trabajo de acuerdo a las normas que lo rigen. Y esto es un tema normativo y no es un tema, por lo menos para mí, no es un tema ideológico. Es un tema de cumplimiento de la normativa nacional vigente tendiente a proteger a las víctimas, que es una política de Estado. Es una política de Estado. Hay un gabinete coordinador de política de víctimas y testigos, y esa política de Estado está reconocida por todos. Y no creo que haya ideología de género en esto. Puede haber perspectiva de género, pero la perspectiva de género no tiene nada que ver con la ideología de género. La perspectiva de género es una variable de análisis que hay que tomar en cuenta para matemático o un científico, no tomes en cuenta esta variable. Bueno, va a llegar a cualquier resultado, no me lo va a aceptar el matemático o el científico. Para los jurídicos es igual. Y si no, podrían escuchar hace muy pocos días en el Paraninfo la exposición de Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de la perspectiva de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero después de Pérez Manrique, habló Beatriz Argimón, que es la vicepresidenta de la República, y habló de la perspectiva de género en materia legislativa. Y después de Beatriz Argimón habló Doris Morales, que es miembro es una ministra de la Suprema Corte de Justicia, para hablar de la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, creo que queda claro que es un tema de Estado y, repito, esas formulaciones
no me caben en lo que a mí es personal. Lo que tratamos es de aplicar la normativa nacional vigente en materia de derechos humanos lo mejor posible, porque ese es nuestro trabajo. El día que lo deje de hacer y no trabaje más para el consultorio, espero que lo haga alguien, seguro lo va a hacer alguien, capaz que más joven, más fuerte, con más energía, van a seguir, siempre va a haber alguien que va a hacer este trabajo, y todos esperamos, y estoy seguro que lo va a hacer con el mismo rigor y responsabilidad, como lo hago yo, como lo hace la doctora Soledad Suárez, y el montón de colaboradores que no cobran nada, que son voluntarios, que están comprometidos con una causa pública porque, no sé, porque hay buena gente en el mundo todavía. No, y además, en todo caso, a mí me quedó claro, por lo menos charlando con vos, Juan Raúl, es que más allá de querer desacreditar una oposición argumentando que detrás de esto hay siempre, ¿no? Organizaciones, ideologías, perspectivas. Incluso yo mismo hablaba antes, espíritu y sentido común. Acá, aún sacando uno, dos, tres, cuatro, sacando afuera todas esas variables, acá hay algo que alcanza con saber leer. Y vos leíste recién el artículo 48, fue, ¿no? 48, sí, del Código del Proceso Penal. Pero, pero ni siquiera, alcanza con, repito, creo que antes de terminar la primaria, se entiende lo que se está diciendo. Y lo que se está diciendo es muy claro. Y obviamente lo que se está diciendo no ocurrió. Lo que está escrito no ocurrió. Sí, de eso se trata y no de la sustitución de la medida que tal vez capaz corresponda. No lo sé. No lo Sí, analicé porque no pude. Capaz que corresponde y corresponde sustituir la medida. Ese es otro tema. no, nos quedaron para afuera algunos temas también en que está la Operación Océano, pero como siempre sos tan amable, tan gentil y estás felizmente tan a mano para el público a través del consultorio y también al público, por lo menos a través de la mañana en camino y me consta otros lugares, dejamos ese y otros temas y la evolución de estos que hemos charlado para un nuevo encuentro más temprano que tarde. ¿Sí, Juan Raúl? No hay problema, con un gusto, como siempre.